Hola amigas, amigos de Código Diverso a través del Facebook de Escándala. Yo soy Gabriel Gutiérrez, me da muchísimo gusto poderle recibir a través de este espacio y me da más gusto poder recibir que haya aceptado la invitación la escritora Ana Clavel. Ella ha estado promocionando el libro Por desobedecer a sus padres desde hace algunos meses, pero digamos que está tomando impulso este maravilloso libro que yo cuando lo empecé a leer me empecé a alucinar, me gustó muchísimo y dije, no, le dije a la gente de Penguin, ¿sabes qué? La tengo que entrevistar ya. Y entonces, pues ya, acá la tengo en esta noche. Ana, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo. No, yo encantada. Ahora sí que cuando uno escribe un libro, pues lo que quiere es justamente que se lea, que se comente, que haya una interacción con los lectores, porque pues en realidad si nada más fuera para uno, pues uno lo guardaba en un cajón, ¿no? No es necesario nada más, pero en este caso yo desde muy al principio tuve oportunidad de ir publicando primero cuentos y luego los libros y luego las novelas. Por ahí, en un libro sobre el oficio de escritor, venía eh, una cita del poeta Antonio Machado que dice que hay que eh, exorcizar eh, la maldición de lo inédito. Y él a lo que se refiere es que cuando no publicas, pues ahí lo traes cargando, ¿no? Entonces, hay un momento en que tienes que esperar, dejar que el libro crezca, que se desarrolle, pero cuando ya lo tienes listo, lo tienes que soltar, porque si no, el libro te come, ¿no? Entonces, es ahí un proceso inacabado. Pero bueno, finalmente en el caso de Por desobedecer a sus padres, se tardó sus buenos 3 años entre la investigación y todo lo que implicó la escritura, y luego, bueno, pues saliera publicado el año pasado, como bien dices, hace unos pocos meses. Me parece que, güey, tú eres la experta en esta parte de, pues es un libro que nace a partir de una investigación. Yo me acuerdo que leí tus textos en Milenio y desde ahí fue como, esto está muy interesante, ¿no? Porque además era detectivesco, una investigación periodística, pero tú lo habías conocido al personaje en el que se basa el libro y habías convivido con toda esta generación y eres escritora y entonces el libro se hace una mezcla de crónica, investigación, periodismo con evidentemente con la novela, con la creación de la novela. Vas, vienes, regresas, nos cuentas en esta serie de personajes que de repente se hace muy divertido en el mejor sentido de la palabra, porque ya no sabes, llega un momento que ya no sabes quién es quién y dices, a ver, espérame, es como muy de comedia, ¿no? Es muy lúdico, por más doloroso que es el tema eje de la historia de este poeta. Si quieres, vámonos con el principio, la gente generación, la persona generadora de esta maravillosa historia, que de alguna u otra forma, ahorita que decías exorcizar, siento que no lo exorcizas a él, pero le haces justicia, ¿no? Ante todos estos demonios que le atacaron y que de alguna u otra forma también se te aparecían a ti en el proceso de la investigación. Pues mira, Darío Galicia era un muchacho de los años 80 que yo lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras. Traía a cuestas una leyenda muy oscura. Cuando me lo presentaron me dijeron que el estado en el que se encontraba, es decir, esta lentitud para hablar y para caminar, para moverse, era debido a una lobotomía que le habían practicado pues por deseo de sus padres para quitarle lo gay. Y en aquel momento un personaje semejante y la historia de la lobotomía siempre te resulta pues grotesco, terrible, pero a la vez también te despierta mucha curiosidad, mucha
fruición, ¿no? Por saber cómo es posible que en una época que ya uno pensaría más adelantada, ¿no? Pudiera perpetrarse un crimen como ese en aras del amor de los padres, ¿no? Además de todo. Y bueno, la verdad es que yo a Darío en ese momento no lo leí, no sabía yo que había publicado 2 libros de poesía. Qué decir que posteriormente me lo encontré en las oficinas de literatura de Bellas Artes y cuando nos cruzamos, él se acordaba de mí en aquel momento y era muy afectuoso conmigo, ¿no? Siempre quería platicar, pero a veces se acababa pronto la conversación porque él no era una persona muy fluida y cuando hablaba como que repetía el mismo cassette que te había dicho en ocasiones anteriores. Yeah. Y después de eso ya no lo volví a ver, no supe más de Darío Galicia, sino que pasó que a mí de pronto me invitan a participar hace 3-4 años en una antología de padres autoritarios, una antología que estaba armando en ese momento Viviana Camacho, la escritora Viviana Camacho, que me pide un relato, ¿no? Que tenga como tema esto. Y en un primer momento me surge la frase por desobedecer a sus padres, que yo recordaba de los circos y las ferias de antes, estas ferias itinerantes que llevaban de pronto un espectáculo de un ser como fenómeno, ¿no? Con cabeza de persona, pero cuerpo de animal, ¿no? Me acuerdo mucho de la mujer tortuga, de la mujer caimán, ¿no? La mujer araña, serpiente, sí. Y de pronto esa idea de la desobediencia y ese castigo tan terrible me llevó inmediatamente a pensar en el caso de Darío Galicia, que yo había conocido muchos años antes, ¿no? Ni siquiera sabía yo qué había sido de él, no tuve mayor contacto posterior, entonces eso me resultó todavía más interesante porque de pronto dije, válgame, ¿no? Podría ser que ya hubiera muerto y no nos enteramos muchos, ¿no? Entonces empiezo a hacer la indagación y para mi sorpresa, gente que de la facultad con la que yo había estudiado lo conoció también, pero otros que aparentemente lo conocían ya no se acordaban de él. O no querían acordarse. Y entonces todo eso me fue dando elementos como para darme cuenta de que en un principio allí había una historia interesante. Después me topé con una amiga poeta, Sandra Lorenzano, muy querida, y me acuerdo que me comentó 2 datos valiosísimos. Uno, que ella tomó un taller con Darío Galicia, que lo consideraba un personaje muy inteligente, muy brillante. No se acordaba muy bien de la operación. En el caso tanto de Sandra como mío, nosotros ya lo vimos en los años 80 y entonces él ya había sido operado. La operación, cuando ya me puse a investigar, resultó que había sido, por lo menos de la que habla Roberto Bolaño, que fue muy amigo de Darío, pues fue en 1976. Entonces ya para entonces ya lo habían operado. Y de los datos interesantes que me pasó Sandra, fue que Darío, cuando firmaba los poemas o los libros que regalaba o que vendía para sacar un poco de dinero, firmaba luego como Darío G. Alicia, porque él jugaba con la idea de ser un poco la Alicia de Lewis Carroll, ¿no? La Alicia del País de las Maravillas, la Alicia a través del espejo. Y ese mundo delirante que está en las historias maravillosas, de pronto se empezó a colar en la búsqueda de Darío, porque yo de pronto me sentía como si yo fuera detrás del conejo en esa madriguera, y entonces Galicia no era Alicia, sino yo detrás del conejo Galicia, y se me transformaba en muchos personajes que cuando yo revisé una vez más Alicia en sus 2 versiones,
me di cuenta de que había pasajes que se podían retrabajar muy bien con la historia de Darío. Por ejemplo, ese capítulo en el que están los naipes pintando los rosales blancos de rojo porque por ahí va a pasar la reina, claro. Y entonces pues corrigen, ¿no? Y cuando yo releo eso, que tantas veces lo había leído antes, me salta que allí hay una cosa de corrección que bien podría ser manejada como una corrección de la sexualidad o del género de una persona, ¿no? Entonces, pues se fue cruzando esa parte lúdica y yo me sentí un poco, como tú dices, un detective, sobre todo que me daba risa que cuando estoy haciendo la investigación y estoy en esta cuestión de andar detrás de la pista de Darío, me vengo a encontrar con que Darío fue muy amigo de Roberto Bolaño y que Roberto Bolaño le dedica un poema que se llama Visita al convaleciente, en la que habla de un Darío que se está apenas recuperando en el año 1976 de una operación por aneurismas. Entonces yo me voy para atrás porque aneurismas, que te operen de aneurismas es una condición médica de urgencia, no es una cuestión por gusto. La lobotomía, que según esto le habían practicado a Darío para corregirlo de la homosexualidad, pues allí aparentemente la leyenda era que sus padres no aprobaban su inclinación genérica y que, bueno, querían, ahora sí que, como los naipes de Alicia en el País de las Maravillas, pintarle del color adecuado, ¿no? En este caso del género adecuado. Entonces, fue para mí muy sorprendente y más todavía cuando de pronto descubro que Los Detectives Salvajes, que yo había leído hacía muchos años, estaba Darío Galicia en el personaje de Ernesto San Epifanio, ¿no? Pero ¿cómo? Yo leí la novela y no me di cuenta de que allí estuviera un personaje que se pareciera a Darío Galicia, ¿no? Y ahí fue donde viene la historia de los aneurismas más relatada, más narrada, y ahí empieza entonces otro de los momentos de incertidumbre de este conejo que aparecía y luego desaparecía, y luego se decía una versión y luego otra, porque entonces yo ya no sabía si era realidad lo que me habían dicho a mí de la lobotomía, o si más bien habían sido los aneurismas, o lo que se empezó a manejar después es que también hubo internamiento en el psiquiátrico por problemas de conducta, ¿no? Entonces, bueno, ya la cosa era así como nadie sabía si realmente había muerto o no, pues entonces acercarse a su rastro para saber si seguía con vida, y por allí entonces incluso jugar con la posibilidad de encontrarlo y entonces preguntarle qué había pasado, ¿no? Y bueno, este texto que tú leíste, esta crónica que tú leíste, El laberinto del milenio, en un primer momento fue cuando lo encontramos en el año 2019, en abril de 2019, las pesquisas nos llevaron a un grupo de poetas cercanos a los infrarrealistas que andaban buscando a Darío para conseguir la autorización para reeditar su Ciencia de la Tristeza en Barcelona, España, porque Bruno Montané, el otro gran amigo de Roberto Bolaño, que se quedó en Barcelona, quería reeditar la Ciencia de la Tristeza en Ediciones Sin Fin de Barcelona, ¿no? Él ya no pudo verlo, ¿verdad? Porque, digo, no estamos spoileando nada, pero ya no pudo. ¿Se republicó, se reeditó el libro? ¿O ahí qué pasó? Conjuntaron el volumen primero de Darío, que se llama Historias Cinematográficas. Se publicó en la Universidad de Puebla en 1987, y la primera versión de La Ciencia de la Tristeza, publicada en 1994 en la colección La Huerta de la UNAM, de publicaciones de la UNAM. Entonces conjuntaron los dos, pero se añadieron algunos poemas inéditos. Entonces ahora la versión que circula tanto en Barcelona como en México, porque acá la coeditó La Zorra Vuelve al Gallinero, pues ya cuenta con poemas nuevos, con esta nueva disposición a donde están los dos libros anteriores, no nada más uno, y en particular, pues de hecho en el título es La Ciencia de la Tristeza y otros poemas, porque ya no nada más es el libro original.
Y además bueno, no sé si adelantadísimo, pero sí adelantado a la época. Ayer platicaba yo con otra poeta, y ciertamente hoy la poesía ahí está, pero estos primeros, sobre todo la de historias cinematográficas, que además hay mucha UNAM, hay mucha Ciudad de México, ¿no? O sea, si sabes leer y eres amante de la ciudad, puedes casi caminarla o casi ver a esos dos hombres besándose en Reforma o besándose en la universidad. Con cierto miedo, yo pudiera pensar que en la universidad era un territorio pues seguro, franco, ¿no? Para que pasara lo que pasara. Y yo, evidentemente, en esos poemas, pues hay arrojo y mucha valentía de Darío, pero también leo que entiende el miedo que puede provocar que dos hombres se besen en Reforma o en la ciudad universitaria. Y fíjate que eso que mencionas es algo muy importante porque Darío fue un espíritu transgresor. Yo digo que es un poeta salvaje, luciferino, de estos que desafían el orden de las cosas. Porque en los años 70, ¿quién se atrevía a vestirse de mujer, a contonearse, a usar zapatos de plataforma, o estar en un estilo andrógino con cabellera larga, pero a la vez vestido de rigurosa etiqueta de pronto, ¿no? Para sus presentaciones? Era súper seductor, conocedor de autores que nadie conocía en México. Por eso es que Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro lo querían tanto y lo querían jalar para los infras, porque de esta manera se hubiera enriquecido el movimiento infra. Claro. Pero Darío, aunque luego le soltaba algún poema o cantaba con ellos, la verdad es que él siempre se rió de los infras y no se consideraba como tal. De todas maneras, hay gente que sí lo termina colocando en el movimiento infrarrealista y hay otros que definitivamente, por el hecho de que él dejó de publicar o dejó de moverse por sus problemas de salud, en todo este ámbito literario, pues se fue automarginando, ¿no? Eso también contribuyó a que Darío no fuera tan conocido. Lo cierto es que este espíritu transgresor, si tú te pones a ver que, por ejemplo, en los años 70, ¿quién se atrevía a asumir su sexualidad, a salir del closet? Nadie. Y Darío era no solamente gozoso de su sexualidad, sino que además escribía poesía, hablaba de estos temas. Tú estás mencionando el poema Fábula de Amor, que es un poema muy tierno y sí, donde nada más hay dos chicos que se besan, pero hay otros poemas que son súper lúbricos. Sí. Así, que te tienes que quitar el semen con... por ahí sí, claro, claro. Y entonces, toda esa parte tan gozosa, tan plena de ese Darío transgresor, se viene abajo en cierta medida con las operaciones que tuvo. Ya no fue ese Darío desafiante que ganaba premios, que era súper inteligente y que le daba la vuelta a las cosas, y que Monsiváis y la gente del medio, bueno, lo agasajaban, ¿no? Lo tenían así como la niña, la diva. Y bueno, se viene abajo Darío después de la operación, se recupera, pero no queda bien del todo. Y entonces, bueno, viene, por ejemplo, la parte original del poeta salvaje, ¿no? Que en la novela yo lo manejo como justamente toda la parte juvenil transgresora, constituida por muchos testimonios que la gente me brindó, que amigos suyos me dieron, y enemigos también, porque alguno que otro se coló como que no lo quería para nada. Sí, no, hay ciertos malandrines, ahorita le entramos por ahí, porque hay figurones que es como, mira, sí, déjame, no encuentro otra palabra, ahorita te digo a quién me refiero, pero es como, mira, un libro más o unos testimonios más que me dicen que eras un culerito. Ahorita te cuento quién es el... Y bueno, después de ese collage inicial, ese collage fue todo un desafío para
dar como idea del ambiente de fiesta, de libertad, de goce sexual de los años 70, que a mí no me tocaron, yo era niña, pero entonces el reto era que poder recrear esas fiestas, todo ese ambiente transgresor, de revolución, de esta idea que de pronto la poesía podía encarnar en la vida y ser en sí misma una actitud revolucionaria. Y por allí pues recurrí de pronto hasta collage de los poemas de una cantidad de poetas citados por todos ellos, por los Intras y por Darío mismo, fragmentos de Rimbaud, de Blake, de Diana Velezzi, de muchos, de tal manera que eso me permitiera también dar una idea de la efervescencia de esas noches en las que circulaba, por supuesto, marihuana, alcohol, pero mucha poesía, ¿no? Entonces, esa fue una parte que fue para mí todo un reto. Después hay otra parte donde recojo sobre todo testimonios de gente que lo conoció después o que lo conoció antes, pero que ya lo vio después transformado, y que puse en un capítulo que se llama Antes me mirabas, ¿no? En referencia a una imagen de los olvidados, de este hombre que va en un carrito muy trajeado, pero sin piernas, ya no recuerdo si también sin brazos, pero que le juegan una jugarreta ahí muy maldosa, cruel, y los amigos, ¿no? Y entonces el carrito tiene la frase, ¿no? Abajo, antes de mirabas. Entonces cuando recordé esa imagen, supe que era ideal para esa parte de la novela, ¿no? De todos los que ya ahora veían, cuando antes habían mirado con tanta admiración y devoción a Darío Galicia, ahora lo miraban con desprecio, con indiferencia, ya con verdadera pena, ¿no? Me encanta. Viene, perdón. No, que me encanta porque además tiene muchas lecturas, ¿no? Ciertamente, vuelvo, es un libro cinematográfico, es un libro que además te obliga, o al menos que estés un poco menos obsesivo, a buscar los libros, a ver quién está detrás del nombre, a meterte a la página de punto de partida, a buscar, ¿no? Es un libro de estos que leíamos de chiquitos, en donde deben de tener un nombre, en donde tú ibas leyendo y tú escogías la página siguiente, porque decía, bueno, si tomas esta acción, te vas a la 20, y si tomas esta otra, te vas a la 16, y así se iba conformando tu libro, aunque el libro ya estaba, ¿no? Escrito. Pero ciertamente son como muchas llaves las que te va dando el libro, y entonces se puede leer en diferentes códigos. Te puedes ir por la poesía, te puedes ir por la novela, te puedes ir por la crónica, te puedes ir por la investigación periodística. Evidentemente se puede leer, es casi freudiano el asunto, ¿no? De Dios, qué bola de personajes son estos, la mamá, el papá, sus amigos, por qué lo niegan, otros le corren, otros le ayudan. Darío es un personaje profundamente tierno, pero pues de alguna u otra forma como químicamente inestable, ¿no? Siento que la gente le tenía como, no miedo de cómo pudiera reaccionar, sino a lo mejor era tanta la inteligencia, a pesar de haber sido tratado con esta operación, que a lo mejor era incontrolable, en el mejor sentido de la palabra. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando ya lo encontramos y está en unas condiciones muy lamentables de salud, de miseria, yo quería establecer una conversación con él y era complicadísimo, no era posible tener una conversación hilada más de 5 minutos con él, ¿no? Era inmediatamente los recuerdos, de pronto era casi como que apretabas una tecla de play y entonces
empezaba el cassette, ¿no? De una memoria que tenía de muchos años previos, ¿no? Y luego datos que se conectaban de una manera muy extraña y que cuando ya los recodificabas con conocidos de él, entendías que había una lógica para esa información. Pero fíjate, yo ir detrás de ese rastro y encontrarlo tan devastado, sí fue muy triste, sí me raspé bastante el corazón, pues sobre todo porque no me podía ayudar como yo sentía que se merecía. Pero lo que sí te debo decir es que hay una buena parte en la búsqueda que es muy gozosa, que es muy disfrutable, porque es como ir detrás de el conejo del delirio, de la imaginación, de la creación misma, ¿no? Pero además esto tiene que ver con el propio Darío. Cuando yo empiezo a escribir la historia, yo empiezo a jugar con los nombres y a Darío Galicia ya no le digo nada más Darío Galicia, sino de pronto le digo Darío San Galicia, Darío Epifanio Flores, empiezo a manejar. Yo tengo apuntados 20 nombres. Y luego Roberto Bolaño ya no es Roberto Bolaño, ya es Roberto Velano, como en la novela Arturo Velano, ¿no? En Los Detectives Salvajes. De pronto ya es Roberto Beleño por la noventera. Y empiezo a hacer una cantidad de juegos que yo no entendía bien a bien, pero yo estaba muy gozosa, reinventando esa otra realidad, hasta que me di cuenta que era una contaminación de, entre comillas, del propio Darío, del propio juego que establecía Darío cuando él mismo se firmaba Darío G. Alicia, ¿no? Claro. Él me estaba dando como las claves. Él era muy dado a jugar con el lenguaje, no solamente en la poesía, sino también con sus amigos. A Mario Santiago le decía India María Santianguis, a Roberto Bolaño le decía Roberto Belanito, ¿no? Belanito, pero Bel-Anito. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Quién sabe por qué? Hay cosas habrán tenido que ver. Y así, ¿no? Entonces, él me dio como esa primera invitación, esas herramientas, y yo como que las tomé en una parte de juego creativo y empecé a jugar aún sin darme muy bien clara cuenta al principio de qué era lo que estaba pasando. Y eso me llevó también a hacer una suerte de apuesta lúdica, de ir metiendo capítulos con esta orla tipográfica como a manera de espejo, de marco de un espejo, para mostrar la posibilidad de un Darío Galicia más allá del espejo, ¿no? Un Darío Galicia que de alguna manera había trascendido este mundo terrenal de sinsabores para estar viviendo de lleno en sus fantasías, en sus delirios, en todas sus locuras. Y por allí entonces yo lo que aspiraba, pues la verdad que desde siempre, era no hacer un homenaje pétreo, marmóreo, así de pobrecita víctima. No, o sea, yo siento que sería la peor manera de acercarse a él, ¿sí? Por el contrario, ¿no? Retomar su espíritu transgresor, lúdico, burlón, irónico, eso, cuajado de humor también, a pesar de todo lo terrible que de pronto podía estar allí en la historia, de tal modo que me da gusto que hables de cómo te divertiste, de cómo estabas allí con toda esta parte juguetona de la novela, que, bueno, yo insisto en que es novela porque lo que pasa es que la novela es un género proteico y salvo que quieras que te cuente la historia de principio a fin como una novela decimonónica, la novela en la actualidad pues, tiene todas esas posibilidades, ¿no? Tiene todos esos territorios que en realidad desde Cervantes se iniciaron, ¿no? Con el hecho de meter novelas ejemplares o novelas en el cuerpo del Quijote, por ejemplo, de jugar con el papel del narrador y de pronto el mismo autor está en la historia, y no solamente el propio Cervantes, sino el otro
autor árabe al que se le atribuye la invención del Quijote, el Quijote mismo que de pronto él y Sancho Panza leen sus aventuras publicadas, ¿no? Eso es en realidad la novela, ¿no? La novela da posibilidad a todos esos mundos de la imaginación y no se circunscribe nada más a un relato lineal. Y en ese sentido, pues yo lo que hice fue echar mano del relato fantástico, de la ficción, por supuesto, del collage y coro de voces, de los testimonios, de los informes médicos, meto por allí un par de lobotomías, de informes de lobotomías que se practicaron en México, las dos, la primera lobotomía que se practicó en México y luego una posterior, pero en realidad es un capítulo muy negro de la historia de la medicina, entonces sí. Acá no se pueden consultar los expedientes, bueno, ya están hasta desaparecidos, ¿no? No, y además esa parte, yo no me quedé, digo, se me está acabando el tiempo y tengo un montón de preguntas, pero finalmente se pudo o pudiste investigar dónde lo operaron. Yo tengo ahí si lo operaron en el hospital militar por esta relación que había de su padre. ¿Con el papá? No, es operado en neurología, en el Instituto Nacional de Neurología. Pero sí traté de buscar los expedientes, solo que ya los expedientes de los años 70, no, cada cierto tiempo limpian. Depuran, sí. Oye, y esta relación que tuvo con déjame meterle un poquito al morbo para ponerle el toque de escándala, esta relación que tuvo con Carlos Monsiváis, ¿fueron pareja? Mira, según Darío sí, ¿no? Según los relatos que hace Darío. Bueno, pero esta respuesta que da Carlos Monsiváis de... Nada de nada. No, eso fue terrible. Eso silencio otorga, ¿no? Sí, fue una... Pues una historia triste, ¿no? Porque... Pues, bueno, la podemos contar ahora mismo. El librero Enrique Fuentes, ¿no? Le iba a hacer una entrega de libros especiales a Monsiváis. En esas fechas había ido Darío a venderle un foco fundido en condiciones terribles y pues él lo ayudaba, ¿no? Dándole dinero, Enrique Fuentes, pero como sabía que Monsiváis y Darío habían tenido una relación, puesto que Darío le había llevado varios libros firmados y me enseñó uno dedicado de amor perdido a Darío Galicia, ¿no? Entonces se atrevió a decirle a Monsi que si pues lo quería ayudar a Darío, él podía hacer el canal para mensualmente pasarle una lana, ¿no? Y lo que cuenta Enrique Fuentes te deja así, pero verdaderamente pasmado, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando le hace la pregunta, Carlos Monsiváis se queda en silencio varios segundos y su respuesta es: yo quiero mucho a mis gatos. ¿No? Nada más, no dice sí, lo siento, nada, ¿no? De eso y de muchísimas más cosas, porque siempre se quedan preguntas de eso y de muchísimas cosas, de verdad, dense la oportunidad de verlo. Está en físico, en audio, está en audiolibro también, ¿verdad? Está en audiolibro, está en físico y está en electrónico, no hay pretexto, está en todos lados. Por desobedecer a sus padres, de Ana Clavel, está publicado por Alfaguara. Y de verdad no sabes qué rico haber platicado contigo, aunque sea poquito, Ana Clavel, de todo esto y demás, y del reto que implica leer, del reto y la facilidad y lo rico que se vuelve. Es como un manjar este pequeño gran libro. Pues muchas gracias, Gabriel. Celebro que te haya gustado. Ya no me contaste de los que alcanzaste a descubrir por allí en el libro, como
como estos otros personajes que interactuaron con Darío y que luego lo negaban. Sí, no, pero además tuviste, mira, de los malos no hablemos, porque el ser humano es por naturaleza miserable. Tuviste mucha gente que te ayudó, muchos aliados también, y mucha gente que se portó buena onda. Súper, súper buena onda, la verdad es que fueron muy generosos. Incluso yo no pongo nombres en los testimonios porque algunos de ellos eran muy delicados y no quería yo comprometer. Pero eso me facilitó poder articular mejor el collage de voces, no ser tan reiterativo porque luego había mucha información que se repetía, pero también ficcionalizar y hacer allí testimonios posibles de algunos que yo sabía que habían dicho, pero que no luego a la hora de la hora no se atrevían a decirme, ¿no? Hay mucho café, hay mucha música, insisto, hay mucha Ciudad de México, obviamente hay mucha poesía y hay mucha magia. Me encanta esta parte de cuando vas en el parque. Decía, bueno, yo me voy a tener que terminar tomando un chocho de algo para porque era mucha magia, ¿no? Cuando las flores hablan, ¿no? Y eso solo lo puede hacer la gente que tiene sensibilidad, ¿no? Todos la tenemos, pero algunas personas la tienen más o menos desarrollada. Y este libro lo explora, lo explota y se lo regalas al público. Me da muchísimo gusto que me hayas dado la oportunidad, Ana. No, pues yo encantada y ahora sí que viva Darío Galicia. Que viva. Gracias y nos vemos la próxima semana, el martes, aquí en Código Diverso en Escándala. Buenas noches.